Abra entonces en el capítulo 4, el libro de Marcos, dice, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ellos estaban a la orilla, ¿verdad? Veamos esa escena. Él está ¿verdad? En una barca y en la multitud, imagínense todos sentados así como en esta noche, ¿verdad? Unos sentados, chapaleando, dicen algunos lugares, tocando el agua, atentos estaban, me imagino, los niños, habían familia y aquella multitud, así como en esta noche estamos. Así es esa escena. 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una de las semillas, una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, en piedra, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, ¿verdad? Creció porque no tenía profundidad de tierra. Por eso creció pronto, ¿verdad? Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Me hago una pausa aquí para que usted se dé cuenta, ni los discípulos entendían. Así que la realidad es que cuando leemos la escritura, a veces no sabemos cómo aplicarla a nosotros. Y vamos a ver varias cosas. Le voy a dar algunos ejemplos, le voy a compartir algo, pero mi deseo es, como es una parábola, no hay como historia que enseñar, que aprendamos cómo aplico la palabra, cómo Dios me habla, qué es lo que Dios quiere en mi vida. Porque podemos pasar años y años en la iglesia y me ha sucedido, y no deseo que me siga sucediendo, ni que me ocurra de aquí a 10 años, que pasamos en la iglesia y, hermanos, seguimos igual. Las mismas cosas, los mismos pensamientos, la misma vida. Muchas veces solo cambiamos de iglesia y no cambia nuestra vida. A eso se refería el Señor Jesús cuando dijo: a muchos les voy a hablar en parábolas, para que oyendo, viendo, para que escuchando no entiendan y sus pecados les sean perdonados y no se salven. No es de que el Señor Jesús no quería, no es que se está contradiciendo. La escritura dice que el Señor no viene y no es por, o sea, Él se tarda para que más pasen al arrepentimiento. Así dice la escritura, ¿verdad? Para entenderlo bien. Entonces, en esta noche veamos la escritura y preguntémonos. Esta es mi introducción. Yo deseo que nos preguntemos, porque ya leímos, hay 4 escenas. La semilla, ¿verdad?, cayó en el camino.
a la orilla. Y vinieron las aves y se la robaron. En piedras y creció rápido, pero sin raíz, nada. Y otra entre espigos y tampoco dio fruto. La realidad está de que nosotros somos una de esas. Y la cuarta, la semilla cayó en tierra fértil y dio fruto y creció. Es de nosotros que está hablando la escritura. Y le voy a hacer una pregunta que yo ya me la hice en casa para que usted no sienta como que, ¿verdad? Es para usted solamente, no es para mí. ¿Qué tipo de tierra soy? Allí nos vamos a enfocar. ¿Qué tipo de cristiano soy? ¿Y qué tipo de cristiano quiero yo ser? ¿Qué tipo de cristiano Dios desea que yo sea? ¿Verdad? ¿Qué tipo de miembro de la iglesia? Entonces, los discípulos ni entendieron la parábola. No habían entendido que el Señor Jesús se la tuvo que explicar. En el versículo 14 está la explicación. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Estos son. Ahorita vamos a describir a las personas que son a las que se está refiriendo allí la parábola. Vamos a describir allí, vamos a imaginarnos quiénes son las personas que llegan las aves y le roban la palabra. Dice aquí, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Cuando Satanás quita la palabra, yo me pregunto, ¿cómo es de que él logra hacer eso? ¿Cómo es de que Satanás viene a robar la palabra de nuestro corazón? ¿Cómo es de que él mete mano para robar de que en esta noche todos estamos escuchando? Y usted va a escuchar la palabra del Señor. Y sí, preguntémonos, ¿cómo hago para que el enemigo no me quite esa palabra? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces tenemos que entender algo. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 15. Ahí me voy a detener. Libro de Juan, capítulo 15. Vaya para allá, por favor. Alguien es bien rápida en la palabra. Escuche. El Señor Jesús está hablando aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Esto nos va a ayudar a entender más la palabra. Dijo el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, quiero regresar ahora al libro de Marcos y siempre mantenga su mano en el libro de Marcos para que se nos haga rápido. Entonces hay que entender algo. Dios le viene hablando a usted de tal vez había una abuela, un padre, su familia, tal vez usted vivía cerca de la iglesia. En su familia había un cristiano y siempre usted escuchaba la palabra. Pero ¿por qué no se convirtió rápido? Aquellos que les sucedió eso. ¿Por qué yo nací en un hogar cristiano? Bueno, no tan devotos,
¿verdad? De ir a la iglesia, hasta pocos años, tal vez hasta los 9 años yo fui a la iglesia, pero tenía el conocimiento, pero no me convertí a Cristo hasta los 18. Ese es un ejemplo. Dios quería trabajar conmigo desde muy temprano en edad. Si usted le entregó su vida al Señor a los 30 años, solo quiero ponerlo a pensar en esto. Si usted no le entregaba su vida a Cristo y usted seguía en el mundo, ¿verdad? Como Sergio el bailador y por las calles y usted haciendo su propia vida, el enemigo, todas las oraciones, todas las palabras que usted escuchó, el enemigo las quitaba. Usted no estaba echando raíz para nada. Usted usted seguía más con la otra botella. ¿Conocía usted de Dios? Claro. Algunos hasta al Señor Jesús cargan tatuado. Pero la palabra no entra, no llega. Pueden cargar crucifijos, pueden ir a la iglesia todo el tiempo y la palabra no hace una transformación. Seguíamos igual de mal hablados, mal pensados. Nuestra actitud con malas palabras. Pero si le decían, ¿verdad? ¿Conoces a Dios? ¿Qué decíamos? Pues lo conocemos muy bien. Todas las Semanas Santas, ¿verdad? Voy a dejar la Pepsi, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Como que eso nos iba a hacer un cambio. Entonces, nosotros en algún tiempo éramos los del camino. Pero este es el punto. Tenemos que ponernos la meta de decir, yo tengo que aprender a retener la palabra. No puedo pasar años en el evangelio y por eso le digo, me sucede a mí, nos sucede a todos. No puedo pasar en el evangelio años y años sin dar fruto. Sin dar fruto. Sin realmente crecer. Pero para allá vamos, para allá vamos. Marcos capítulo 4, versículo 16. Esta es la segunda parte. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. ¿Seré yo un cristiano que solo estoy encima de la piedra? ¿Seré yo una semilla? ¿Qué tipo de cristianos? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, ¿verdad? Vamos a la iglesia, amén. Son los hermanos que en la iglesia dicen amén, gloria a Dios, pero saliendo de la iglesia se les olvida todo lo que escucharon. Hemos estado por años en el evangelio. Vamos a hacer algo, vamos. Pero, ¿qué dice aquí la escritura? Pero cuando en el 16, al momento reciben con gozo la palabra, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cristianos, a veces somos cristianos de que nos llenamos de gozo cuando llega Navidad, ¿verdad? Cuando todo anda bien. Amén, y yo recibo y le quiero servir al Señor y sí, pastor, vamos. Y hay algo nuevo en la iglesia. Pero llega la tribulación por la palabra y se desaparece ese cristiano. Ya no llega. Llega poco, llega de vez en cuando. Pero cuando agarra un mejor trabajo, allí llega a la iglesia bien contento y recibe la palabra y anda sonriente. Pero le quitan el trabajo y ya no lo vemos. Ahora tiene problemas. Pero algo me enfoco aquí que dice, cuando atraviesa tribulaciones por la palabra. Quiero que vayamos a ver a un hombre que por la palabra lo empezaron a perseguir, y vamos a ir rápido en el libro de los Hechos,
libro de los Hechos, ahí adelantito en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20. Le recuerdo rápido de que Pablo perseguía a los cristianos, los andaba golpeando, arrastrando con cartas del pueblo judío, sacándolos de las sinagogas, de las iglesias y golpeándolos, metiéndolos a la cárcel. Y se le aparece el Señor Jesús y le dice: Pablo, ¿verdad? Saulo, ¿qué haces? Y queda ciego, se convierte. En el versículo 20 del capítulo 9 dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo: este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Mire, no golpearlo, matarlo. Los mismos judíos que le estaban dando cartas para que fuera a arrastrar a los seguidores de la enseñanza del Señor Jesús, ahora estos mismos judíos se voltearon y lo querían matar. Pero sus acechanzas, versículo 24 del capítulo 9, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de él mismo, de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Yo le quiero decir algo. ¿Sabe por qué este hombre, a pesar que ahora lo quieren matar, no va a dejar de predicar? No va a dejar de ir a la iglesia, no va a dejar de predicar el evangelio, aunque haya sol, aunque haya calor, aunque haya lluvia, perdón. ¿Por qué algunos hermanos allá en el África, aunque les toque caminar 5 millas para ir a la iglesia, van a llegar? ¿Por qué, hermanos, en países donde hay una pobreza extrema, finanzas de pobreza extrema, hambruna, aún así la gente se va a juntar abajo de un árbol a cantarle al Señor? Y nosotros con aire acondicionado nos cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo lo vemos ahí predicando ahora a pesar? Porque se había convertido de todo corazón. Porque había entendido de que Dios era real. Se le había aparecido. Se le había aparecido. Y no voy a extenderme allí. Solamente una invitación le hago para seguir en la parábola. ¿Se convirtió usted de todo corazón reconociendo que Jesús se le apareció a usted? ¿O Jesús se le apareció a su tía y por eso usted está en la iglesia? ¿O usted viene porque su esposo viene? Porque cuando algunos esposos no van a la iglesia, no va la esposa tampoco. Cuando una esposa no ora, tampoco yo oro. Si mi esposa no ora, yo no oro. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces nuestra fe depende de los demás. De los demás. Depende de las emociones. Depende si me apoyan o no. Y Pablo, como usted ya lo conoce, podemos notar algo. En la cárcel, preso, conectado con un soldado, aún así seguía predicando el evangelio. Hubiera multitudes o estuviera solo, predicaba el evangelio. Entonces, cuando vemos la parábola, dice ahí que no hay raíces.
Y la pregunta que yo me hacía con el corto tiempo es, en la semilla de la parte número 2, ¿no tenía raíz? La pregunta es, ya no quiero hablar de lo negativo, ¿verdad? Que nos portamos. ¿Cómo hacemos que nuestras raíces crezcan? Tengo que regresar a lo del camino. Cayó la semilla en el camino, pero vino el diablo, representado por unas aves allí, y roba la palabra. Tenemos que regresar a la palabra. Si usted se va a identificar con esto, es por eso que lo voy a decir así, y Dios va a hablar. ¿Hubieron etapas de su vida donde usted leía por 2 horas la Biblia sin parar y ahora ya de vez en cuando la lee? A eso me refiero. Cuando yo me convertí, hermano, uno se desesperaba se desesperaba que llegara el domingo para ir a cantar, para ir a hablarle al Dios que me salvó, que me transformó, que perdonó mis pecados, recién bautizado uno, aquel gozo. ¿Y por qué se fue el gozo? ¿Y por qué ya no oramos igual? ¿Y por qué ya no hay visiones, ya no hay pasión? ¿Por qué? ¿Por qué ya no? ¿Por qué poquita oración? ¿Por qué apenas? Porque el enemigo gana ventaja y empieza a quitar esa palabra porque nosotros nos descuidamos. Entonces, si estamos en el camino, si estamos a la orillita, así como vemos la escena que está el Señor Jesús en el agua, tenemos que lanzarnos al mar. Incluso hay un profeta en la Biblia que dice que es para meditarlo así. Se quería meter al río y lo entendemos como el río de Dios, lo voy a decir así. Y él dice, me metí y me llegó el agua a los tobillos, después a las rodillas, después al pecho. Y llegó el momento donde ya no podía nadar, donde ya no podía sostenerme y empecé a nadar. Nosotros tenemos, hermanos, que entender en esta noche de que los años pueden pasar en nuestra vida, ¿verdad? Nos vamos a poner más adultos. Pero nuestra pasión por el Señor debe de crecer, no debe de menguar, como preparándonos, ¿verdad? Para el encuentro con Cristo. Aquí me voy a sentar cuando Él me llame. No. Hermanos, si Moisés a los 40 años, Dios realmente empezó el proceso. A los 40, el Señor le estaba hablando. A los 80 lo estaba utilizando. Muchas veces, ¿verdad? Algunos de 40 dicen, yo ya me duelen las rodillas. Hermanos, no. Usted tiene que decir, no, todavía me queda mucho por disfrutar en el Señor. Pero el punto está en las raíces. Regresaba entonces, ¿cómo yo hago crecer las raíces? ¿Cómo me mantengo estable y no andar de aquí para allá con unos meses activo, otros desactivo, unos años? Me ha sucedido a mí. Unos años llenos de gozo en el evangelio y vamos a alcanzar la ciudad, las almas que están perdidas. Y otros años, pero llenos de fuego, y otros, pero ni humo. Las raíces. Avanzo en el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias. En el libro de Lucas
Porque esta parábola del sembrador está en el libro de Marcos, en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. La misma parábola. Y hay cosas, yo le invito a que lea las 3 porciones bíblicas. Y las 3 no dicen lo mismo. Y hay palabras bien hermosas como en el libro de Lucas, dice, ahogan la palabra, las codicias, los placeres de la vida, dice Lucas. Placeres de la vida. Le pregunto, ¿es bueno tener sueños y anhelos en la vida? Es importante. La escritura dice que el hombre sabio le deja herencia a los hijos de sus hijos. Es importante que nos esforcemos. Pero si por las cosas pasajeras de esta vida, si por las codicias, la palabra del Señor es ahogada, y yo me preguntaba, ¿cómo es de que la palabra del Señor es ahogada? ¿Qué es ahogar? Es sumergir. Sumergir. Así que si usted está lleno de pasión y habla de negocios todo el tiempo, pero las promesas que le dieron a usted cuando tenía 18 años están en un baúl ahogadas. Usted escuchó de Dios, que Dios le iba a utilizar, que había palabra en su vida de bendición para los demás, lo que la escritura, y usted lo tomó, pero usted no ha predicado, usted no ha compartido, pero a usted no le pueden hablar yo tenía un amigo cristiano, hablábamos de fútbol y se sabía todos los jugadores del mundial, todos los equipos. ¿Y sabe por qué no iba a la iglesia? Porque los domingos había partido. Hablábamos de Dios y no se sabía un versículo. No entendía el mensaje, pero le hablaba de fútbol y era un locutor. Eso significa ahogar la palabra. ¿De qué es lo que más habla usted? No digo de que, pues, en su compañía, en su trabajo, con los compañeros allí a la hora del lunch, no hablen de otras cosas, ¿verdad? Y que usted, en vez de animarles de algo personal, solo les da la Biblia. Eso es importante. Pero con amor se aplica, pero sus hechos hablan mejor que todo el conocimiento que usted tiene. Eso va a ser una gran diferencia. Entonces, está bien. Yo comparto aquí, ¿verdad? De que los afanes de este siglo y el engaño, dice aquí, de las riquezas. Usted sabe, ¿verdad? De que muchas veces nos esforzamos tanto por superarnos en la vida y Dios, ¿verdad? Escuchamos eso. Dios te quiere hacer un millonario. Ay, amén, dicen todos, ¿verdad? En la iglesia. ¿Verdad? Y muchos cristianos, no sé si usted los conoce, yo digo que solo yo los conozco. De aquí, de esos cristianos, aquí no hay ni uno. Yo tengo amigos cristianos que cada vez que yo hablo, y a veces no hablamos seguido, ¿saben de qué me hablan? De negocios, de hacer algo, de invertir aquí, de invertir allá. Nunca me llaman para decir, Nelson, he estado orando por ti. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Estuve orando por tu vida. No. Si yo veo una llamada, digo, algo más quiere invertir este. Hey, ¿cómo estás? Mira, te llamo para decirte de este buen negocio que vas a decir. Digo yo. Ya sé. Entonces, no es tan malo. Pero, ¿de qué es lo que más hablamos nosotros? ¿De avaricia? ¿De cosas pasajeras? ¿De problemas? ¿Problemas, verdad, entre nosotros? Los afanes. Entonces, entre los espinos, no podemos dejar que los placeres de nuestra vida
apaguen. Se lo recuerdo nuevamente porque aquí tocó mi corazón la palabra. Me acordé de todas las cosas preparándome para compartir esta noche. Todas las cosas que a mí me dijeron en la iglesia desde los 18 años que me convertí. Todas las cosas que yo escuchaba, las promesas de Dios, las promesas para mi esposa, las promesas para mis hijos. Cómo Dios habla nuestra vida. Y meditando en esto le traigo eso de parte de Dios. La Biblia habla, nos enseña de que no somos dignos de seguir al Señor Jesús si ponemos la mano en el arado y volteamos a ver para atrás. No somos dignos de seguirle. Una de las cosas, una de las visiones como yo miraba mi vida en aquellos años, es que yo le decía, Señor, voy a poner mi mano en el arado y me voy a amarrar al arado y vamos a caminar contigo. Pero a través de los años muchas veces no quería hacer la voluntad de Dios. Y por no querer hacer la voluntad de Dios me fue mal en muchas cosas. Y ahí regresamos, Señor, perdóname. Lo perdí todo, ¿verdad? El ejemplo que yo he utilizado porque es fácil de seguir es todos los que querían hacer dinero y se esforzaron y no fueron a la iglesia porque querían invertir. Y vino el 2008 y no fueron a la iglesia por querer hacer tanto dinero. Y en el 2008 perdieron hasta los calcetines y se quedaron sin nada. En la calle, sin casa, viviendo con alguien más. Nos tocó a algunos. Y por lo material no fuimos a la iglesia, no le servimos al Señor, no le enseñamos a nuestros hijos. Ese es el problema. Aunque el mundo se derrumbe, si nuestras raíces están en Dios, haya pollo frito o pollo negro, frijolitos en casa, pero estamos estudiando la palabra, estamos avanzando, le estamos sirviendo al Señor. Ande en un Mercedes o ande, ¿verdad?, en un carro que no es del año. Cuando alguien me pregunta, ¿es tu carro del año? Sí, mi carro es del año, del 80, pero es del año. Entonces le digo, ¿qué es lo que vemos aquí? Nosotros somos. Para avanzar en el tiempo, llegamos al versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. ¿Quién me puede decir qué es la gran comisión del capítulo 28 en el libro de Mateo? ¿Qué es la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? Y como yo creo que estamos grabando, lo digo. La gran comisión, lo que dijo el Señor Jesús. Id por todo el mundo, ¿verdad? Id por todos lados. ¿Qué? Y hacer discípulos. Predicando el evangelio, enseñando las escrituras, ¿verdad? Llevando el mensaje de salvación, así como Pablo, así como los discípulos. Bautizándoles y enseñándoles. En cierto tiempo nosotros éramos los que estábamos siendo alcanzados. Alguien nos tenía que llegar a recoger porque si no, no íbamos a la iglesia. Nos enseñaron el bautismo porque si no, lo hubiéramos tomado así a la ligera. Nos tuvieron que llevar y recoger. Llegaba el hermano a recogerme y yo me salía por la otra puerta. Pero ahí estaba el discipulador. Él miraba algo que yo no miraba en mi vida. Esas personas vieron algo en usted. El que le enseñó la escritura, abría la Biblia con usted, ¿verdad? Y usted era nuevo en la fe. La gran comisión del Señor es de que ahora no solamente vayamos a ver qué es lo que está sucediendo, sino que vayamos y llevemos el mensaje del evangelio. Y eso es dar frutos. Que antes alguien más tenía que instruir a sus hijos en las cosas de Dios.
Alguien más tenía que llegar a orar. Háblele al pastor porque me andan siguiendo los demonios. Se mueve la cama, se mueve todo, se mueve los trastes en mi casa. Hay depresión, hay esto, pensamientos raros. Llamen a los hermanos que ahí dice, hermanos, vengan a visitarme. ¿Verdad? Pero llega el momento de dar fruto. Pablo dice, deberían ya, le dice a algunos de sus oyentes, que nos habla Dios a nosotros también, deberían de dar frutos. Ya deberían de ser maestros y todavía tienen necesidad que se les esté enseñando el evangelio. ¿Se acuerda de Felipe? Se le acerca a un eunuco y por el Espíritu llega Felipe y le dice, él se da cuenta que está leyendo Isaías 53 y le dice, Felipe, ¿qué estás leyendo ahí? Y le dice, aquí a Isaías que dice que como un cordero fue llevado al matadero. Y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Le dice el eunuco, no. Y le empezó a predicar el evangelio. Así dice la escritura. Allí, no dice cuánto, por cuántas horas ni nada. Y dice, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, nada. Si crees en el Señor Jesús, eres salvo. Pues bajémonos, le dice, y bautízame. Le hago una pregunta. Con amor, solo para conciencia y recapacitar. Después de tantos años que usted y yo hemos estado en el evangelio, lo digo por mí, lo digo por usted como para crecer. ¿Podría usted enseñar el bautismo en agua a alguien que no sabe nada del evangelio? ¿Podría usted enseñar, ¿verdad?, por qué y cómo somos salvos? Abrir la Biblia, encontrar versículos. Después de tantos años que hemos estado en el evangelio, darle seguimiento a las personas. Porque en la gran comisión eso significa ir por todo el mundo. Entonces, entendamos que la parábola termina con el sembrador. Dice que pone la semilla y la semilla cae en buena tierra. En el libro de Lucas dice, oyen la palabra y la entienden. Lucas dice, son aquellos que, la misma parábola en Lucas dice, que de corazón bueno y recto dan fruto con perseverancia. Por eso le digo que vaya a leer Lucas, porque no está tan bonito en Marcos como se escucha. Que los de buena tierra son los de corazón bueno y rectos. Y fíjese que hay allí, esa es la situación, que podemos convertirnos en personas religiosas, pero nuestro corazón nunca lo entregamos en el altar ante Dios. Y en la casa somos insoportables para nuestra familia. Pero íbamos a la iglesia todo el tiempo. Pero nuestros hijos, aquel que da fruto, papá o mamá, ¿verdad? Estén ambos, ¿verdad?, en ese hogar, o solo haya papá o mamá, algún soltero con hijos. Dar fruto significa, fructificar significa que usted ahora es la fuente del crecimiento espiritual de alguien más. Yo he definido esto. ¿Para qué es el deseo del cristiano de conocer más a Dios? Para poder presentarlo de una mejor forma, es la respuesta. ¿Qué es lo que debe de causar los años que hemos vivido en la iglesia? ¿Qué es lo que debe de causar en nosotros como personas? Mejores, ¿verdad?, discipuladores. No el título, no piense en posiciones, sino para alguien más.
Cuando una persona le dice, ¿verdad? Te invito a la yoga después del gimnasio, ¿verdad? Donde usted va al gimnasio. Y por eso muchos cristianos, hago una pausa aquí, terminan enredados en un montón de cosas. Porque a pesar que tienen 10, 20 años en el evangelio, no conocen la escritura. El problema de la sociedad que tenemos no es de que no crea, sino que crea todo. Todo. ¿Verdad? Mucha gente creyendo un montón de cosas tergiversadas. No están en la Biblia. Creen a todo. Pero no es nada nuevo. Lo vemos en Gálatas. Lo vemos en las escrituras. Que la gente empezó a creer todo tipo, un montón de cosas. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Me cuesta llegar a la iglesia? ¿Me cuesta servir? ¿Por qué me cuesta servir? ¿Por qué me cuesta hacer la voluntad de Dios? Sí, es un ejemplo bien drástico el que le voy a dar y es el que se me ocurrió. Perdóneme. Si nos dieran 5 años de vida solamente, ¿cómo sería nuestro evangelio? Hermano, no nos importara a quién le predicamos, porque sabemos que en un tiempo corto nos vamos con el Señor. Y entonces se nos olvida, mientras los años pasan, me voy a ocupar en otras cosas. Nosotros, hermanos, para cerrar, voy a regresar al libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 15, donde lo llevé al principio. Y le quiero recordar algo porque tiene que salir animado, no desanimado de cómo estuvo la palabra hoy. Ahora lo quiero animar. Bueno, espero ya lo haya animado. Pero ahora quiero que lea quién es usted. Capítulo 15 del libro de Juan, versículo 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que he hablado, dice el Señor Jesús a usted. Ya usted está limpio por la palabra. Ahora, verá, solo vino a acordarse de que no puede dejar en años de su juventud. Cuando es que hay un común denominador, solo espere conocer más cristianos. Oh, cuando yo tenía 25, viera, hermano Nelson, no, allá hacíamos unas fiestas. Pero es que Dios es el mismo de ayer. Es que en mi país, bueno, ya no está en su país. A la puerta siguiente donde usted vive hay alguien que no conoce a Cristo. Y Dios nos puso allí para hablarles de Dios. Cuando allá en nuestros países hablábamos del Señor. Aquí hay personas. Y lo que sucede está de que empezamos nosotros a ver, a ser receptores en vez de dar la palabra del Señor. Versículo 4 del libro de Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5 y del capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La meta del Señor Jesús en la parábola del sembrador era: anhelen ser la tierra fértil. Capítulo 15 del libro de Juan. El Señor Jesús está diciendo: separados de mí, nada podéis hacer.
Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Escuche esto. A veces leemos la Biblia bien rápido y ya quiero que no se nos pase eso. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando usted da fruto, Dios es glorificado. Cuando usted enseña a sus hijos, Dios es glorificado. Cuando usted sirve, Dios está siendo glorificado. Eso es dar frutos. No confundamos el hacer un montón de cosas en la iglesia. Eso es dar fruto. No. Eso es estar, hermano, yo viví esa etapa como cristiano. Mi calendario, hermano, hasta ni dormía yo bien, ni comía yo bien. El calendario saturado de actividades juveniles y cosas. Y después maduré. Que mi relación con Dios no estaba bien. Que yo podía predicar y compartir, pero realmente no había tiempo de intimidad, de oración. Como los primeros años, 2 horas en la palabra, en las montañas orando, no con el montón, a solas, porque sí es más bonito cuando hay más gente, pero eso se puede convertir en una muleta espiritual. Si van más, entonces voy y los vamos a tomar una selfie que andábamos en la montaña orando. No haga el cuento. Si usted no ha ido solo a la montaña, no ande haciendo el gran movimiento. Ore solo. Que en lo secreto Dios lo va a ver y va a poner más gente de oración. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos fruto. Hermanos, usted está limpio por la palabra. Le recuerdo. No para que empiece a pensar en lo que alguien dijo, lo que Dios le dijo a usted. Lo que Dios habló de su matrimonio. Lo que Dios le ha prometido a través de la palabra. Lo que Dios ha dicho de sus hijos y los hijos de sus hijos. Cómo Dios le va a utilizar. Cómo Dios va a hablar a su vida. Cómo Dios lo va a usar como profeta para las naciones. Tenemos que ser como los que construyeron su casa sobre la roca y no sobre la arena. Que hemos escuchado por tantos años el evangelio y nuestra vida no parece cristiana. Es tiempo de dar fruto. Es tiempo de decir, ¿sigo solo quejas en la iglesia? ¿Soy un problemático en la iglesia? ¿Estoy todos los domingos criticando al predicador? ¿Estoy llevando gente nueva a la iglesia? ¿Estoy haciendo la voluntad en mi trabajo? ¿Estoy hablando de Dios o solamente payaseando? Porque cuando la gente tiene una necesidad, una pregunta para que meditemos. En las últimas semanas hay gente que le ha llamado a usted para oración o meses atrás. Le ha tocado a usted allí en el DMV empezar a compartir el evangelio porque usted ve una necesidad. Usted está dando fruto. Usted está creciendo. Usted está hablando de Dios. Dios está siendo glorificado. Está poniendo usted post en la red social, hablando de Dios, dirigiendo a Dios, o solamente, a nuestros looks, solamente a sus pestañas, solamente a las botas de avestruz que se compró. ¿Qué es lo que hay? ¿Verdad?
para analizar. No es de que he visto su Facebook, ¿ok? No es de que he visto su Instagram. Su tiempo debe de valorizarlo bien. No pierda su tiempo. Está dando fruto. Y lo último, Netflix. Hermanos, ¿cuántas series nos hemos visto en Netflix? 5 horas. Mañana muchos no trabajamos. Vamos a pasar, ¿verdad?, viendo películas de Navidad con nuestros hijos. Eso es sano, eso es bonito. Hemos pasado horas haciendo algo espiritual. Hemos dado frutos. Es el tiempo de dar frutos. Amén. Es el tiempo de dar frutos. Es el tiempo que aplique y que usted diga: Señor, usted es salvo, usted le entregó su vida a Cristo. La Biblia dice en el libro de Juan de que usted está en las manos del Señor. Juan capítulo 8. Usted es una oveja de su prado. Usted escucha la voz del Señor Jesús. Usted sigue. Por eso usted está aquí, porque ha escuchado al Señor Jesús. Ahora yo solo viene fácil hablar, ¿verdad? De usted. No, así. Es para motivarnos y entender: ¿soy buena tierra? ¿O soy más quejumbroso que, ¿verdad?, que como antes? No. Debemos ser de ánimo. Debemos de meternos en el Señor.